Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Y dice la Biblia, para siempre es su misericordia. Usted dirá, pastor, ¿y qué es lo que usted tiene ahí en el púlpito que no entiendo qué es? Bueno, ese es el anuncio de mi cumpleaños. ¿Ah? ¿Quién cumple el domingo? El pastor. Y el Señor, ¿cuántos saben que da los anhelos del corazón? Desde niño yo quería un bote. Y mi hijo me regaló un bote inflable, no se asuste, no es un yate, para que ponga ahí en Facebook, pastor de CBI se compró un yate. Algún día Dios me lo puede dar también, no sea envidioso. Pero yo soy feliz porque yo lo que hago es snorkel. Y dentro de las cosas que tiene ese bote inflable es el ancla, para mientras yo miro mis pescaditos, el bote no se me vaya, porque yo me quedo abajo. Entonces la idea es el ancla. Pero el ancla me sirve para el mensaje de hoy. Estemos inmovibles o inconmovibles, como lo prefiera, en un mundo cambiante. Estemos inamovibles o inconmovibles en un mundo cambiante, como a usted le quede mejor. Pero antes de traer este mensaje, hay algunas cositas que quiero dejar como consejo para la iglesia, pero también yo creo que le sirven a cualquier cristiano en el mundo. Hay cosas que contribuyen a la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas que en nuestras familias, en nuestras casas, en los matrimonios, afectan la atmósfera de la unidad. Entonces, un día que comienza lindo puede terminar en pistolera. No sé si han oído las noticias que por el coronavirus, ¿qué ha pasado con la presión dentro de la casa? Es que antes la persona salía, los niños salían, los jóvenes salían. Ahora todos en la misma casa, en la misma cocina, en el mismo televisor. Y como que la primera semana es una cosa, pero cuando han pasado ya meses, la presión ha subido. Entonces, hay que aprender a navegar cuando hay presión. Los grandes hombres aprenden, los grandes líderes, los mejores padres son los que saben manejar la presión sabiendo que todos tus hijos son, diferentes. Usted no puede tratar a tus hijos, usted tiene que ser justa con sus hijos, pero no todos hablan el mismo idioma. Hay algunos que tienen que hablarles más fuerte, a otros más suave. Por eso usted es padre o madre en su casa y esto es lo que Dios te pide. Pero también en el reino de los cielos hay cosas que nos ayudan a la unidad y esto es como una introducción, como un paréntesis que quería dar hoy. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Algo que aprendí con el doctor Daniel Hernández es: nunca trates de arreglar los problemas en caliente. Es como tratar una olla hirviendo, agarrarla con las manos cuando está en fuego. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? O se pone unos guantes o espera más bien. Lo que se sugiere es que se enfríe para poder tomar esa olla. Y este es el consejo de él, pero se aplica a todas las áreas. El otro concepto que quiero que quede firme hoy en esta introducción es: Dios respetará tu libre albedrío. Aunque al mismo tiempo Dios nunca va a dejar de decirte que el camino que llevas está mal. Yo siempre te lo voy a decir, el camino que está mal, pero si tú quieres ese camino, con el dolor de mi corazón te dice Dios, sigue ese camino. El mejor ejemplo es el padre del hijo pródigo. El padre trató que se quedara en la casa, pero él dijo, no, yo quiero conocer la vida, disfrutar la vida, y no escuchó el consejo del padre. El padre lo obligó, lo amarró en el cuartico de atrás. No, digo, aquí está tu parte. Fue justo, repartió la herencia anticipada. De pronto no era tan justo que no era el momento, pero le dio su parte, pero respetó algo que no está en la Biblia, como ese nombre. Libre albedrío no aparece, pero la capacidad de escoger sí está en la Biblia, en Deuteronomio. Escoge la vida o la muerte. Eso es libre albedrío en el español nuestro. Dios siempre va a respetar tu libre albedrío. Y algo que yo quiero que quede claro para ustedes, y yo como pastor, ahora estoy hablando como pastor de esta casa, porque Dios me va a pedir cuenta a mí, Boris Acosta, y a María Eugenia Acosta, por las almas de ustedes. La Biblia dice, orad por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y ellos me darán cuenta a mí por el alma de cada uno de ustedes que está aquí, y por los que nos están viendo en este momento por internet. No es por casualidad que tú estás viéndonos. Dios de alguna manera usó a alguien para conectarnos en este momento, y en este momento lo que yo diga
va a tener repercusión porque es una semilla que tú tomas o sueltas, pero va a ser importante en tu vida y Dios me llama a cuenta por lo que hablo y por lo que dejo de hablar. Entonces, en este paréntesis, quiero leer Romanos 13, 2 al 7. De modo que, por cierto, hay un libro que yo recomiendo que todo el mundo se lea. Después de la Biblia, este es el segundo libro que yo recomiendo. Eso me lo dijo un misionero y lo he aplicado y me ha bendecido estos 56 años de vida que tengo en el Señor. Bueno, a los 15 me convertí, pero nací en el Evangelio. Pero este es el libro más importante después de la Biblia. No sé si usted lo ha leído, pero si no lo ha hecho, vaya, cómprelo, búsquelo. No sé en qué librería lo vende, pero debe estar ahí. Se llama Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Es la condensación de toda la Biblia en un concepto que se llama autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Y de todo ese concepto solamente quiero destacar un puntico de ese libro, que es obvio, un estudio de la Biblia más profundo. Romanos 13, 2 al 7, solamente menciono esta parte. De modo, ponga atención, quien se opone a la autoridad, a cualquier autoridad. Por eso predicamos el domingo pasado, honra a tu padre si es bueno. ¿Así dice? No, honra a tu padre, bueno o malo, es tu padre. Él le va a dar cuenta a Dios por lo que hizo o dejó de hacer, por el buen ejemplo que dio o el mal ejemplo que dio. Tu trabajo, el mío, es honrarlo. Pastor, pero no tengo muchas cosas. Busca, escarba, algo bueno tuvo. Bueno, te tuvo a ti, ya eso es una bendición. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Entonces, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido. El concepto de autoridad no es humano, no es del hombre, vino de Dios. De hecho, el trono de Dios, los cielos, toda la creación, todo lo que tiene que ver con Dios se sostiene por la palabra autoridad. En el momento en que Dios deje de ser el soberano Dios, el dueño, el diseñador, el guiador del universo y no tenga autoridad, todo se desmoronaría. Donde usted vea orden en un lugar, ejemplo, en la iglesia donde usted vea orden, no mira al pastor, olvídese. El pastor como sanguíneo no es mi característica mayor. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién es el más ordenado en la pareja? En este caso, la pastora. Raca mandaca. No deje nada de lugar porque le va a llamar. Al pastor le importa. Compramos otra cosa, hacemos otra. Ella no, ella, by the book. Orden. Y el orden Dios lo bendice. Entonces yo de alguna manera tengo que entender que esto es un atributo de la pastora que yo no tengo y me complementa. Amén. A veces se exagera, eso sí les digo, Entonces, dice, a lo establecido por Dios resiste, pero esto incluye cualquier autoridad. En este momento hay una autoridad en este lugar y no es porque yo me quiero dar bombo o porque yo me autotitulo, no, Dios me puso pastor de vuestras almas. Usted por alguna circunstancia llegó aquí o me está viendo por internet, por alguna circunstancia usted está conectado con este ministerio pastoral, con esta pareja pastoral y ejercemos un pastoreo sobre ustedes. Honestamente, creo que todos los pastores, como no somos perfectos, cometemos errores. Y antes de seguir, les pido perdón por los errores, lo que no hemos modelado bien y lo que no hemos discipulado bien. Pero Dios no es el culpable, eso somos nosotros. Dios después va a decir, yo te enseñé en tal año, en tal seminario, de tal manera esto, y terminaste haciendo esto otro. Usted de eso no es culpable. Dios nos va a llamar a nosotros. El trabajo suyo con el pastor, ¿cuál es? Orar por el pastor. Orad por vuestros pastores. Si usted no está orando por nosotros, usted está mal. Y cuando el pastor se sale, cualquier pastor de cualquier iglesia se sale del propósito y voluntad de Dios, parte de la responsabilidad la tiene una iglesia que no ora por sus pastores. Porque la oración ejerce una cobertura sobre la familia pastoral. Porque los más atacados aquí no son ustedes. No. Heriré. La Biblia dice que Satanás, el infierno dice, heriré al pastor. ¿Y qué le va a pasar a las ovejas? Se van a dispersar. Con dolor tengo que decirles, porque estoy ahora semanalmente en contacto con muchas iglesias que se están cerrando porque no tienen para pagar la renta.
porque les ha tocado despedir a todos los empleados. Me dice, pastor, pero entonces estaban ahí por la plata. Yo no lo sé, no somos jueces de nadie, pero el fundamento de muchas iglesias se ha tambaleado en esta cuarentena. Y se ha sabido en este momento quién es quién. Algunos con razones muy justificadas, otros porque el fundamento era flojo, otro era porque ¿qué me van a pagar? No hay plata, pastor, yo me busco donde haya plata. Y la Biblia los llama, y están en la iglesia y los llama asalariados. Amén. Entonces, Dios está probándonos, y yo quiero que usted entienda que hay una responsabilidad de parte de mi esposa y mía con ustedes, y lo que le pedimos hoy es ayúdennos a pastorearlos ustedes. Porque si nosotros nos reventamos, la iglesia se revienta. Amén. Y yo no creo que sea la voluntad de Dios. Amén. Por eso, a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero esto no se aplica al pastor. Usted llega a la casa, en cada una de vuestras casas hay una autoridad. Se supone que el sacerdote es el hombre, el varón. Pero cuando el hombre no cumple su lugar, entonces Dios levanta a una mujer que le toca hacer de muleta. Pero es muleta, no era el orden. Porque el sacerdocio es para el hombre. Pero hoy en día los hombres, de alguna manera, están flojos. Y ceden la autoridad de la casa a la mujer. La mujer es ayuda idónea, juntos. Pero el hombre ha tomado una comodidad en el área espiritual. Y tenemos que corregir esa parte. Pero la autoridad no queda en la casa. Los hijos tuyos están viendo si hay autoridad en tu casa o no la hay. Si el padre es flojo, los hijos no respetan ninguna autoridad. Ni a la mamá la respetan. Porque ya saben que de alguna manera hay una figura que fue el diseño de Dios y esa figura está floja. Entonces, cuando ya un hijo pierde el respeto de uno de sus padres, no espere que afuera sea mejor que en su casa. Entonces, no culpemos tanto afuera. Ahorita que ha pasado tantas cosas en estos meses, no es tanto lo de afuera, sino lo que está pasando en mi casa. Usted tiene que revisar su casa, cómo está el orden. En mi casa. Entonces, afuera puede haber caos porque el mundo está sin la palabra de Dios, pero en mi casa tiene que haber un orden y hay autoridad. Una autoridad bíblica, porque lo otro es que hay una autoridad no bíblica. Porque el ancla, por eso puse este ancla, ahí se cayó, pero ahí está, y el ancla. Esa ancla es la palabra de Dios. Amén. Esa palabra, y en esa palabra es el verbo, que es Cristo. Mi ancla está en Cristo. Yo voy a la palabra. No es lo que el uno piensa, lo que el otro dice, lo que tal pastor dijo, que el otro evangelista. No. ¿Qué dice la palabra? Jesús no le contestó a Satanás, no, tal escritor en el año tal dijo tal. No, Jesús dijo, escrito está. Y él era Dios, él podía decir, pero usó la palabra para dar un ejemplo que la autoridad en esta tierra está en la palabra. Y si usted borra la palabra, no lee la palabra, no vive la palabra, no espere que le vaya bien en nada. No hay otra autoridad sino Dios y su palabra. No hay más autoridad. El mundo se está inventando hoy en día su propia Biblia, su propia religión. Pero eso no pone nervioso a Dios. Dios sigue respetando el libre albedrío de que el que quiera hacer su propia Biblia y su propia manera de vivir. Hoy les digo como pastores, y esto es una introducción, pero la vamos a seguir. Si hoy no termino la prédica, sigo, porque esta introducción sí la quería hacer. Respetemos nuestras autoridades. Pastor, pero usted vaya al punto. El punto es que hay que respetar desde el policía que tenemos aquí en la esquina, que si no tiene a Cristo posiblemente estén haciendo cosas malas. Y los hemos visto cómo han hecho cosas malas. Pero yo creo que hay más policías que entienden el principio de autoridad que malos policías que usan su autoridad para atropellar a la gente. Y yo no puedo ser injusto de castigar a los policías buenos con los malos, porque usted y yo serían injustos porque la autoridad, ¿quién la puso según este versículo? Dios. Y el que viola lo que Dios puso se va a encontrar con Dios. Cada policía que viola los principios de justicia no va a pelear con usted ni con... No, va a pelear con Dios. ¿Por qué? Porque es un atentado contra la esencia de Dios. Toda autoridad que no ocupa su lugar, que hace injusticia,
Dios se va a encargar de lidiar con esa autoridad. Usted no se preocupe. Aparentemente en algunos momentos ganan, mienten, logran, pero es que está peleando contra... Todo el que pelea contra la autoridad no pelea contra una entidad, pelea contra Dios. Pero de ahí tenemos alcaldes. Sí, pero es que si usted ve que el alcalde este dice una cosa, el otro dice la otra y el otro. Y hay gobernadores, que este gobernador dice una cosa, no me importa. Esa autoridad fue puesta por Dios y si dice que es a las 10 de la noche el toque de queda, es a las 10 de la noche. Amén. Sí, pero es que el otro lo deja hasta las 12. Ese es problema de la otra autoridad que lo puso hasta las 12. Usted respete a la que tiene ahí. No, pero es que como el otro, yo hago lo que me da la gana. Ya rompiste, entonces ya empiezas a pelear con Dios. Sí, pero es que él no es cristiano. No me importa. Toda autoridad es puesta por Dios, cristiano o no cristiano. Porque el concepto de autoridad viene de Dios. Así que el que ejecuta bien su función de autoridad, Dios lo va a respaldar, no importa que no tenga Cristo en el corazón. Oremos para que los policías se conviertan, que los alcaldes, los gobernadores. Pero voy a escalar hasta el presidente. Dios quita y pone los presidentes. Pastor, ¿cómo me va a decir? Así mismo, Dios quita y pone reyes. Cada pueblo tiene el presidente que eligió o no. Todo pueblo que tiene una democracia, excepto que es una dictadura, que la historia cambia, pero este no es el mensaje, pero donde el pueblo vota, el pueblo eligió lo que tiene. Hay elecciones y cada uno decide quién vota. ¿Por qué? Porque esa persona, esa autoridad puesta por Dios. El problema es, ¿qué hace esa autoridad con la autoridad que Dios le da? Sí, pero es que si no hace lo que yo quiero, que se prepare. Estás mal. Procura votar bien. Puede votar en blanco, puede votar de una manera, de otra, pero yo sí creo que hay que votar. Ahora, tu voto, tú tienes que no hacerlo a tu manera, tú tienes que hacerlo con un filtro. ¿Y ese filtro quién es? La palabra de Dios, no la opinión de nadie. De nadie, yo no me guío por nadie. ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros elegimos valores. Entonces, ¿cuáles son mis valores? Yo digo, ok, aquí están una suma de 16 candidatos imperfectos, porque ninguno, todos son pecadores. Póngale una cámara a cada candidato, hasta el baño, a cada uno, 24 horas, y los pecados que van a salir aquí en la pantalla, usted se aterraría. Entonces usted tiene que decir, entre tanto pecado, ¿qué pecado escojo? Entonces, como usted no sabe cómo escoger, yo prefiero, Señor, revélame a mí, háblame en cuanto a esta decisión que voy a tomar. Pero quiero decir que el pueblo de Dios, al no buscar de Dios, al no leer la palabra, porque hoy en día no se está leyendo la palabra, se guía por emociones, impulsos, porque le digo a la tía, el abuelito, el otro, y voces fuera y no la voz de Dios. Ahora, estoy aquí como pastor para decirte, eres responsable de la decisión que tomas. Si buscaste de Dios o no buscaste de Dios. Pastor, pero yo busqué de Dios y salió al revés. Yo quería esto hace 4 años, hace 8 años, hace 20 años. No me importa. A ti no te importa el resultado. Tú eres responsable del paso que das, porque de ese paso, cuando llegues delante de Dios, Dios te va a decir, explícame esta decisión en base a qué la tomaste. No, porque yo creí, yo pensé. No. ¿Buscaste de Dios? ¿Buscaste mi dirección? Sí, pero fíjate, con todo y que yo creí, salió lo que yo no quería. Ese es mi problema, te dice Dios. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué Dios permitió a un Nabucodonosor que llevó preso al exilio a todo el mundo? Pero después Dios trata con él. A un rey Ciro, reyes impíos, pero Dios los usó para profetizar, para salvar a Israel en un tiempo. El rey Ciro, Dios lo habla como un hombre que aunque no me conocía, hizo mi voluntad. Así dice la Biblia, aunque no me conocía, hizo mi voluntad. Y más de uno se va a dar una sorpresa en que hay reyes y gobiernos e imperios que usted no entendió por qué Dios está detrás, pero Dios está detrás. Aunque no lo entienda, Dios está detrás. Ahora, Dios no te pide por lo que tú no entiendes. Dios te pide que tú busques la decisión correcta con Él. La que sea, pero con Él. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos. Dios no se equivoca, porque hay que aprender a oír la voz de Dios. Pero yo como pastor sí tengo que decirle, no votamos por personas ni por partidos. Ninguna, amén, no entendieron nada.
No votamos por partidos ni por personas. Los cristianos votamos valores. Valores. Y esto es lo que yo quiero que quede en este resumen que quería dar. El Señor también te dice que en la iglesia todos tenemos que ser de un mismo sentir. Un espíritu, un bautismo. Nos debe mover la voluntad de Dios, el amor, la misericordia. Entender que hay diferentes estaturas o niveles de conocimiento y de madurez. Aquí no todos tenemos la madurez. Entonces hay que entender y que tenemos esa diferencia y Dios nos va a pedir cuenta sobre eso también. La palabra de Dios debe ser mi autoridad y mi guía. El apóstol Pablo tuvo varios regaños para la iglesia y yo no voy a decir regaño, pero yo estoy diciéndolo, quiero enseñarles a ustedes que así como le pasó a Pablo, no nos puede pasar en CBI, Miami Lake, ni a la iglesia de Cristo en el mundo, que alguien diga yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. Qué triste las iglesias que se dividen. Yo he sido testigo en todos estos años, cantidad de iglesias que se levanta un líder y levanta una murmuración contra el pastor y se lleva y daña a la iglesia. Triste. División dentro de la misma iglesia. Unos decían, no es que Pablo predica mejor, no, Apolos predica mejor. Nosotros no predicamos al hombre, predicamos a Cristo. Amén. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando lo quisieron hacer, cuando Judas lo fue a entregar, Pedro sacó la espada y le dijo, yo puedo llamar los ángeles, pero mi reino no es aquí, ¿no? Yo no quiero ser rey de Jerusalén. Yo tengo una Jerusalén celestial. Un rey voy a ser por la eternidad. Él no peleó por un reinado aquí. Dice que cuando llegó los celotes, que ellos vieron a Jesús como un candidato para ser el rey. En vez de Herodes, va a ser el rey Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se les escabulló y se les escapó. ¿Por qué? Porque el estándar y la visión y el propósito de Dios era otro. No ser rey Herodes. ¿Quién fue el que dijo? Billy Graham. Porque ¿por qué no se lanzaba presidente? Y digo, yo no me voy a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos. No me malentiendan, no es que es una mala posición, es muy buena. Pero es que ser pastor, ser ministro, ser embajador de los cielos es más importante que cualquier título en esta tierra. Y Billy Graham fue alguien importante, pero contestó muy bien. Y Jesús le dijo, yo no le voy a quitar el trabajito de Herodes, no se lo voy a quitar. Ahora, Juan el Bautista no era tan polite como Jesús. Jesús era polite. Él era duro con los fariseos. Pero con Herodes, ¿cómo le decía Juan el Bautista? ¡Zorra! La mujer que tienes no es tuya. Arrepiéntete. Ese era el lenguaje de Juan el Bautista. Señor, como que a veces levanta a alguien así con ese vocabulario. A mí no me gusta mucho, pero a veces Dios levanta estos vocabularios. Que el Señor nos guarde y nos cuide. El mismo Jesús estuvo 3 años y medio como tesorero a alguien que robaba de las ofrendas. Y esto fue un punto, cuando yo estaba en el ministerio en otra iglesia, que me molestaba. ¿Por qué Dios a alguien que estaba haciéndole daño, un líder que estaba haciéndole daño a la congregación, y por qué el pastor no lo votaba? ¿Por qué no lo ponía en disciplina y lo exponía? Porque ya era público lo que estaba haciendo. Y yo me empecé a envenenar contra el pastor. ¿Qué pasa cuando usted se envenena contra la autoridad? Hay condenación. Yo me empecé a secar. Cada vez que usted habla contra la autoridad, el que pierde es usted. Dice, acarrea condenación. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que está pasando el pastor, lo que está viviendo. El día que me iba de la iglesia, porque dije, este es mi último día en la iglesia. Así como algunos dicen, me voy. Bueno, le dije a mi esposa, yo sentía que vamos a ver si Dios me habla hoy, porque yo no tolero un pastor permisible, a nombre, entre comillas, de la justicia. Tenga cuidado, porque cuando tú dices justicia, Dios te está preparando la historia de tu vida para decir, ¿justicia de qué? Si tú eres casi peor, mira lo que hiciste, mira lo que pensaste. Y nos daría vergüenza que Dios expusiera nuestros pecados. Es fácil exponer a otros, pero si Dios, la misma presión que otros reciben de lo que consideramos que es bueno, Dios nos los confronta a nosotros, saldríamos avergonzados todos. Ese día el pastor predicó y su mensaje comenzó: muchos de ustedes no aceptarían a Judas como diácono de esta iglesia.
Yo que ya me estaba como durmiendo, como que me desperté. Y ya dejé de pelear con el pastor. Ahora, ¿con quién empecé a pelear? Con Dios. Tú que lo sabías todo. Tú sabías que esa ofrenda que le daban a los discípulos, viejitas, ancianitos, enfermos, con mucho sacrificio la daban. Y tú sabías que tenías un discípulo ladrón y tú no hiciste nada. Ay, mi madre. La amargura se catapultó porque ahora empecé a culpar a Dios. ¿Y qué pasa cuando usted culpa a una autoridad? Hay problemas. Pero si usted culpa a Dios, el problema es mayor. Dejé de pelear con el pastor para empezar a pelear con Dios. Hasta que entendí, en el mismo mensaje del pastor, él decía, hay cosas que usted no entiende hoy, pero después las va a entender. Porque usted no tiene los detalles de cada persona que ha matado, que ha fornicado, que ha adulterado, que ha cometido. Hay una historia. Y yo, para mí, como siempre me enseñaron que todos los pecados son iguales, una mentirita chiquita, eso que bandera blanca, mentira negra, mentira piadosa. No, mentira es mentira. Pero después en la Biblia entendí que aunque una persona vaya al infierno, en el infierno hay categoría de castigo. Está perdido, pero en el infierno hay categoría. Eso es otro tema, pero eso lo aprendí fue después. Entonces lo que el pastor dijo en ese mensaje es, yo sé que algunos, y él no sabía ni lo que yo pensaba ni nada, él está hablando por el Espíritu, y entonces el Señor me habló a mí. Te está pasando igual que a Job. Tú te quieres justificar para condenarme a mí. Lea la Biblia. Job, quejándose. Él no negó a Dios, pero se quejó casi 40 y pico de capítulos quejándose. Él era bueno, él oraba, él esto, el otro. ¿Cómo que tú este sufrimiento? ¿Qué Dios de amor hace esto? Quejándose. Él no negó a Dios, pero se quejó. Yo te digo hoy, deja de quejarte. Deja de quejarte. Y entiende que Dios sabe lo que está haciendo, aunque no lo entiendas hoy. Y por eso al final le dice, ¿me vas a acusar a mí, el creador del universo, sin tú entender lo que yo estoy haciendo, para justificarte tú? Entonces le dice, dime tú dónde estaba cuando yo estaba creando las estrellas y los cielos. Please. Los pájaros tirándole a la escopeta. Eso lo digo yo, eso lo dice la Biblia, no lo busqué, no está ahí. A veces nosotros queremos culpar a Dios por cosas que Dios sencillamente no es culpable. El hecho de que tú no entiendas algo no quiere decir que Dios está ausente, sino que Dios es paciente para con todos. El Señor no solamente a Judas le dio oportunidades y al final, ¿qué le pasó a Judas? Dijo el pastor en esa prédica, me acuerdo, se ahorcó. Los que confrontan la autoridad terminan ahorcados de mil maneras. O sea, es un suicidio o autosuicidio. Como suicidio, ya auto no hace falta. Es un suicidio. Lo que pasa es que llega su tiempo. Dios da oportunidades. Judas no va a poder explicarle nada a Dios cuando llegue el momento de los juicios. Allá, porque Dios le dio todas las oportunidades. Porque no solamente robó, entregó al Mesías. El Señor te dice hoy, CBI, no te apoyes en brazo de carne. No te apoyes en brazo de carne. Hubo un rey que se apoyó en otro rey y Dios le dijo, oh, equivocado. No. El Señor dice hoy, maldito. Esa palabra no me gusta, pero está en el Antiguo Testamento y tiene una connotación muy fea en el Antiguo Testamento, pero creo que en el Nuevo ya lo vemos diferente, pero dice, maldito es como que hay consecuencias de que no le va bien al que pelea contra la autoridad. Maldito el que confía en el hombre. Por eso no me exalte ningún hombre. No me importa cómo se llame, Simón Bolívar, el nombre que usted quiera. Porque siempre nos enseñaron de libertad. Hombres tremendos, hicieron cosas buenas, sí. Pastor, pero entonces, ¿cómo hacemos con las cosas malas? No, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Si alguien, no importa cómo se llama, hace algo bueno, un aplauso. Amén. Alguien hace algo malo, no estoy de acuerdo, esta es mi posición y hasta ahí llegó. Pero yo no adoro ni hombres ni imperios, yo adoro a Cristo. Yo predico a Cristo, tú tienes que predicar a Cristo. Pero si alguien hacía lo bueno, aunque se llame Ciro, que era un impío,
Ciro, el rey Ciro era un impío, pero Dios dice que lo tenía en sus planes. Entonces ayudó a Israel. Un aplauso. Nabucodonosor mandó a matar a todo el que no se arrodillara, pero después Dios le cambió su forma de pensar y bendijo a un grupo de judíos. Un aplauso. Todo lo bueno que haga quien sea, usted lo tiene que aplaudir. Usted no tiene por qué esconder lo que haga quien haga bueno. Pastor, pero es que las motivaciones, eso es problema de la persona. Porque cuando la persona trata de aparentar algo que no es, ¿con quién? ¿Quién es el que va a hacer el juicio sobre esa persona? La autoridad. ¿Quién es la autoridad? Dios. Porque todo pecado de una autoridad, todo pecado del pastor, ¿sabe quién lo va a lidiar? Dios. Todas las fallas del pastor que ustedes tienen frente a ustedes o los pastores, Dios las va, porque Dios lidia con autoridades cuando lo representamos mal. Pastor, en la Biblia, déme un ejemplo que no lo entiendo muy bien. Moisés. El pueblo se quejaba, blasfemaba, de todo. Pero Moisés un día perdió, tomó ira y en vez de hablarle a la piedra, ¿qué hizo? La golpeó. Y Dios le dijo, Moisés, no entras a la tierra prometida. La verás de lejos, no entras, porque no me santificaste. ¿Qué significa? Me representaste mal. El pueblo cree que yo soy un Dios que pierdo la paciencia por cualquier cosa. No. La Biblia dice, la ira del hombre no provoca la justicia de Dios. Tú puedes llorar hasta que se te seque el río de lágrimas en tu vida. Tus lágrimas no son las que mueven. Un corazón que le cree arrepentido y que le obedece, ese es el que toca el corazón de Dios. Entonces, Dios Dios se mueve en un nivel, los pensamientos, los caminos de Él son más altos que los míos. Pedro se equivocó. Cornelio, ve que ahí está Cornelio. Sí, pero él es un impío. Y los gentiles son como perros, otra raza, discriminados. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro? ¿Por qué llamas inmundo a lo que yo limpié? Todos los ancianos de la primera iglesia con Saulo de Tarso se equivocaron. Y era obvio, mataba. A todo el que predicaba a Cristo lo mataba. Pero ahora el hombre se convirtió y nadie creía en él. Solamente Dios sabe quién de criminal va a pasar a ser un predicador. Ese trabajo no es tuyo ni mío, es de Dios. Esta casa, CBI, tiene un pastor, tiene una pastora como autoridad. Como pastor lo dirigimos a ustedes de acuerdo a un entendimiento espiritual que tenemos, que es limitado de acuerdo a lo que hemos aprendido y al conocimiento espiritual. Pero para nosotros la base es la palabra de Dios. No somos perfectos, podemos equivocarnos, pero queremos lo mejor para ustedes. Yo le pido al Señor que respetemos a todas las autoridades. Y esto incluye al presidente. No importa quién esté arriba, usted, sea en Cuba, en Irán, el que esté, hay que orar por él para que haya paz. Para que Dios ponga convicción y traiga leyes justas y haga lo que es correcto. Cuando el pueblo no ora y lo que hace es criticar, entonces crea un ambiente totalmente contrario a lo que Dios quiere. En la paz de tu ciudad, nosotros tendremos paz. El Señor te dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cualquier pecado de cualquier autoridad, Dios se va a vengar. Pero no como usted piensa que es una venganza. No, la venganza de Dios es una connotación mucho más alta y va de acuerdo a lo que es la justicia, porque Él es verdadero juez, justo. El trono de Dios está cimentado en la justicia, en el juicio, en la misericordia y en la verdad. Cuando cualquiera de estas columnas no está, esa casa está tambaleando. El diablo quiere tumbar los cimientos de tu vida, de esta iglesia, de esta ciudad, de esta nación y del mundo. Y quiero que sepa que al final el diablo va a hacer mucho daño. Yo le pido al Señor que nos ayude. El único versículo que dice la Biblia donde no dice no te sometas a la autoridad es cuando esa autoridad te pide algo que va contra Dios. Ejemplo, Hechos capítulo 4, 18 dice, y llamándolos, los apóstoles, les intimaron o amenazaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Perdieron con 21. Porque arriba de esos emperadores y de esas autoridades
está la de Dios. Y por eso Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos, contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad, escuche, juzgad si es justo obedecer lo que ustedes están pidiendo. Obedezco a Dios. Dios es una ley superior, Él es el creador. Las leyes fueron establecidas, las autoridades puestas por Dios, y Dios dice que predique la palabra, así que, excuse me, con 21. Voy a hacer la voluntad de Dios. Ellos le hablaron de esta manera: obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El Señor les dice hoy: todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, esto hablad. Pastor, pero hay cosas en justicia, ¿sabe qué? Ora. Ora. Si tienes que hablar con alguien, Dios te va a decir: habla con tal persona. Pero cuando Dios va a regañar las iglesias de Apocalipsis, ¿comenzó con regaño? ¿Alguien me diga? ¿Comenzó con regaño? No, busco lo bueno primero. Dios tiene misericordia, Él no quiere que nadie se pierda. Él buscó lo bueno de esas iglesias. Hubo dos ahí que no les encontró nada. Pero Él comienza con lo bueno. Cuando te encuentres a alguien que tú ves que está mal, comienza con lo bueno. Comienza con lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad, y yo les digo a ustedes, esto hablad. Yo creo que nosotros, como los hijos de Dios, tenemos que ser sal y luz, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. El Señor te dice hoy, CBI Miami Lake, y a los que nos ven por internet, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Repito acá, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. El Señor te dice: vuelve a la palabra. Mire el ancla que tengo acá. Sí, esto es el de un bote, pero cada uno de nosotros está anclado en algo. Y si no estás anclado en algo, primero mira en qué estás anclado. Porque posiblemente no avanza tu vida porque estás en un lugar de derrota. Alguien enterró cosas, te enterró y estás atado a un pasado que te persigue, de culpabilidad y que te persigue. Porque aunque usted se ponga 4 almohadas, en la noche te dice: estás mal. Pero si usted está a la deriva, todo el mundo te maneja. Unos te llevan para acá, otros te llevan para allá. ¿Y quién es el que tiene que dirigir la vida del cristiano? Dios, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es ancla de mi fe. No está en cualquier terreno, está en la roca. Y la roca se llama Cristo. Y nadie me va a arrancar de esa roca. Ten cuidado en dónde estás anclado. Y le pido al Señor que aquellos que van a la deriva corrijan su anclaje. ¿Qué es lo que marca que estás a la deriva? No lees la palabra, no hay un tiempo a solas con Dios. Otras cosas han tomado primacía en tu vida y no lo que Dios quiere para ti. No, pero es que el otro está haciendo esto. No, ese es el problema del otro. El otro le dará cuenta a Dios. ¿Qué estás haciendo tú? Entonces yo tengo que leer el manual. ¿Qué quiere Dios en mi vida, en mi casa? Porque somos buenos para arreglarle la casa a todo el mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Pero qué dice la Biblia cuando tú le miras la paja a tu hermano? Trompeta de chacal. Chacal, estás equivocado. Antes que le saques la pajita a tu hermano, mira la viga que tú tienes. Somos buenos porque nos creemos tan santos, ni sé por qué, pero empezamos a poner medida. Este es medio santo, este es más santo, este es un pecador, este es un manipulador. A todo el mundo le ponemos nicknames, etiquetas. ¿A cuánto le pusieron sobrenombre de pequeño? ¿Cómo que le decían al pastor cuando jugaba béisbol? Huele a ponche. Huele a ponche. Pero ponche era un animal ahí, un cerdo, pero huele a ponche era porque yo siempre
tengo problemas con el swing y con bailar. No pego, tengo dos pies izquierdos. Entonces, cada vez que me tiraban la bola, o yo tiraba primero, o tiraba así, o así. Nunca le pegaba la bola. Y el deleite de todos mis amigos en el barrio es empezar a gritar. Y apenas yo tomaba el bate, empezaba el coro. 7, 10 muchachos. ¡Huele a ponche! ¡Huele a ponche! ¿Y qué pasaba? Ponchado. Pero ahora, tal vez me ponché jugando chequita y el béisbol ahí en la esquina de la casa. Era con chequita a veces. ¿Te acuerdas, Ricardo? La chequita. Pero hoy estoy metiéndole batazos a Satanás. El Señor me dijo, yo te puse en este pueblo como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice. Pero no se quedó ahí. La segunda parte léala también, porque a veces escogemos lo que queremos. Conviértanse ellos a ti. ¿Oíste, Joaquín? Esos amiguitos. Ámalos, ora por ellos, pero que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Ya tú conoces la verdad. Lo que Dios ha hecho con este joven me tiene contentísimo. Y oro por ti para que tu fe no falte. Porque está siendo probado, te dice el Señor. Seguirá siendo probado, pero tiene gente que estamos orando por ti. Porque así como Pedro fue probado, tu fe va a ser probada. Y en tu edad no es fácil. Yo pasé esa edad. Y sé la presión que generan los amigos o mal llamados amigos, porque a veces son instrumentos del enemigo. Pero el Señor dice, no flaquees. Someteos a Dios, resiste y vas a ver cómo ellos empiezan. El diablo que usa a estas personas huirá y vas a ver muchos de ellos venir a los pies del Señor. Pero esto no es para Joaquín solo, esto es para todos, para que nos ven por internet. Esto es una batalla de todos los días. Hasta que el Señor nos llame, aquí va a haber guerra. Porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Deje de estar peleando con personas, con nombres. Deje. Detrás de cada circunstancia que usted está viendo en las noticias, tiene el nombre de un demonio. Lea el libro de Daniel. Lea el libro de Daniel. Le pongo de tarea porque no pude ni mencionarlo. Pero yo le pido que usted busque Daniel 7, del 23 al 28. Para que vea que detrás de todo gobierno y de toda circunstancia, en los países, en los pueblos, en los gobiernos, hay una entidad espiritual controlando la mente del que se deja controlar. Y el Señor nos dice, ojo iglesia, ojo iglesia, ojo iglesia, no te dejes controlar por esas fuerzas. Dice el versículo 25, léalo después completo usted, en Daniel. ¿Cuántos saben que el anticristo está pronto para aparecer en el planeta Tierra? Yo puedo estar equivocado, porque no hay una que me diga que ya, pero yo creo que estamos en el último tiempo y yo creo que el anticristo ya está vivo. Pastor, ¿dónde dice eso? En ninguna parte. Eso es una idea que yo tengo.